Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial. Propiedad intelectual e industrial. María Girón y Marta Arteaga. La evolución de los sistemas de IA en los últimos años tiene implicaciones importantes en materia de propiedad industrial e intelectual, donde son muchas las cuestiones que se plantean. ¿Se puede proteger el resultado obtenido mediante el uso de IA? ¿Quién es el autor de una obra creada por la IA? ¿Se puede proteger la IA en sí misma? A continuación, abordaremos las cuestiones principales, centrándonos en primer lugar en las creaciones generadas mediante la IA y en segundo lugar en las vías de protección de la IA en sí misma. Protección de los resultados obtenidos mediante el uso de IA. Son muchos los ejemplos de sistemas de IA que han sido utilizados en el ámbito de las creaciones artísticas. Recordemos, por ejemplo, el proyecto denominado The Next Rembrandt, desarrollado por Microsoft junto con ING, la Universidad Tecnológica de Delft y los museos Mauritshuis y Rembrandthuis, en el que, utilizando la tecnología de IA y partiendo de una gran cantidad de información disponible sobre Rembrandt, se creó por ordenador un nuevo cuadro con el estilo pictórico característico de este autor. Igualmente, en la música, la compañía DeepMind, perteneciente a Google, creó un programa de ordenador basado en IA que generaba música a partir de la escucha de música previa. En esta situación, inevitablemente se plantea la siguiente pregunta que analizaremos en este apartado. ¿Se pueden proteger por derecho de autor las creaciones de los sistemas de IA? 1. Creaciones generadas con asistencia de la IA versus creaciones generadas de forma autónoma por la IA. La inteligencia artificial abarca tecnologías inteligentes en las que el nivel de sofisticación y el grado de intervención humana varían considerablemente. Hasta el momento, la gran mayoría de sistemas de IA existentes se han utilizado como mera herramienta creativa al servicio del usuario, de modo que detrás de ese sistema de IA, que en última instancia genera la obra, existe una persona que interviene o da instrucciones de manera determinante. Como ejemplo sencillo pensemos, por ejemplo, en el uso de una impresora 3D. La tecnología de impresión 3D se basa en conseguir imprimir objetos a los que añade una tercera dimensión, pero estos objetos han tenido que ser diseñados previamente por una persona, por lo que el resultado habría sido generado con asistencia de la IA. Sin embargo, actualmente, entre los distintos tipos de IA, se encuentran los programas informáticos desarrollados para el aprendizaje automático, que se basan en un algoritmo que les permite aprender a partir de los datos introducidos, evolucionar y tomar decisiones que pueden ser dirigidas o autónomas. Tal y como explica Guadamuth, cuando se aplican a obras artísticas, musicales y literarias, los algoritmos de aprendizaje automático aprenden a partir de la información proporcionada por los programadores. A partir de esos datos, generan una nueva obra y toman decisiones independientes a lo largo de todo el proceso para determinar cómo será dicha obra. Una característica importante de este tipo de inteligencia artificial es que, si bien los programadores pueden definir unos parámetros, en realidad la obra es generada por el propio programa informático, denominado red neuronal, mediante un proceso similar a los del pensamiento humano. Véase. Andrés Guadamuth, La inteligencia artificial y el derecho de autor, revista OMPI número 5, 2017. En este caso nos encontramos ante una creación generada de forma autónoma por la IA. 2. ¿Se pueden proteger por derecho de autor las creaciones generadas por la IA? La respuesta a esta pregunta varía en función de si nos encontramos ante una creación generada con asistencia de la IA o de forma autónoma por la IA. En primer lugar, en lo que se refiere a las creaciones que son objeto de propiedad intelectual, el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia
en adelante, LPI, establece que son todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Artículo 10, LPI. En lo que respecta a la autoría, el artículo 5 de la LPI define autor como la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. No obstante, añade en su apartado segundo, que de la protección que esta ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella. Entre estas excepciones, cuando se trata de una obra colectiva, es decir, aquella que ha sido creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre, y que está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, la LPI permite atribuir los derechos sobre la obra a esa persona, natural o jurídica, que la edite y divulgue bajo su nombre. Artículo 8 de la LPI. De todo ello se extrae que los requisitos fundamentales que debe reunir una creación intelectual para ser considerada susceptible de protección por derecho de autor son: 1. Que la obra sea el resultado de un acto creativo realizado por una persona natural, con las excepciones que prevé la LPI, y 2. Que dicha creación sea original, en el sentido de que refleje la personalidad del autor o incorpore un mínimo de altura creativa. A. Protección de las creaciones generadas con asistencia de la IA. En el primero de los supuestos, en el que el ser humano participa de forma decisiva en la orientación de la decisión creativa, la protección de la obra resultante encuentra respaldo en la regulación vigente. Pensemos, por ejemplo, en la canción Daddy's Car, creada con el sistema de IA denominado Flow Machines, titularidad de Sony CSL. Para su composición fue necesaria la creación de una base de datos con multitud de composiciones musicales, la selección del estilo y generación de la partitura, el ulterior proceso de mezcla, etc., acciones realizadas, en última instancia, por una persona. En estos casos, la IA sirve de instrumento al servicio del ser humano para materializar su capacidad creativa, del mismo modo que un fotógrafo se sirve de una cámara para la producción de una obra fotográfica, por lo que existe un autor persona física al que atribuir los derechos de propiedad intelectual sobre la obra resultante. Incluso si el proceso de creación de la obra responde al esquema de una obra colectiva, tras el acto creativo cuyos derechos se atribuyen a una persona jurídica, debe haber siempre personas físicas. B. Protección de las creaciones generadas de forma autónoma por la IA. Cuando la intervención humana en el proceso creativo no pase de solicitar a la máquina el generar un contenido específico, no se estará realizando una contribución suficiente de naturaleza creativa que cumpla los requisitos mínimos de autoría exigidos para proteger ese contenido por derecho de autor. Véase Nerea San Juan, la inteligencia artificial y la creación intelectual. ¿Está la propiedad intelectual preparada para este nuevo reto? Página 8, Revista La Ley Mercantil, número 72, 2020. Nos encontramos entonces en el segundo de los supuestos, en el que la creación ha sido generada de forma autónoma por la IA. En este segundo supuesto, no existiendo un autor persona física, la doctrina es unánime al entender que la creación resultante no podría ser protegida por derecho de autor conforme al régimen jurídico de propiedad intelectual actual. Son diversas las soluciones que se están estudiando para dar protección a este tipo de obras, pero todas ellas requieren de un cambio legislativo sustancial, en concreto del artículo 5 de la LPI, que permita ampliar el concepto de autor a entes distintos de los seres humanos. Nota de las autoras. Entre estas soluciones se encuentra la creación de un nuevo derecho afín similar al que el artículo 129.2 de la LPI otorga al editor de obras no protegidas por derecho de autor, o la creación de un nuevo derecho sui generis similar al establecido en los artículos 133 y siguientes de la LPI,
con el objetivo de proteger la inversión económica y humana que se haya realizado. 3. Breve referencia a las invenciones generadas por la IA. En materia de patentes, cabría hacerse la misma pregunta. ¿Son patentables las invenciones generadas por IA? ¿Quién sería el inventor? Conforme al artículo 10 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, el inventor de una patente debe ser un ser humano, de modo que no es posible registrar una patente a nombre de un sistema de IA. Esta cuestión ya fue planteada ante la Oficina Europea de Patentes, que denegó 2 solicitudes de patente en las que figuraba el robot Davus como inventor. Tampoco podrá postularse como titular o solicitante de un registro de marca o diseño quien no sea una persona física o jurídica. Igual que ocurría en materia de derecho de autor, hay que distinguir entre 2 grupos de invenciones. Por un lado, aquellas invenciones desarrolladas por personas que se sirven de la IA para corroborar los resultados obtenidos, o aquellas en las que una persona identifica un problema técnico y utiliza la IA para encontrar una solución, y por otro lado, aquellas invenciones desarrolladas por sistemas de IA en las que es la propia IA la que identifica el problema técnico y propone una solución sin intervención humana. En el primer grupo de casos, la IA se estaría utilizando como herramienta para generar la invención, de modo que detrás de la invención existe un inventor persona física. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se utiliza la IA para identificar nuevos compuestos que podrían utilizarse en medicamentos o para predecir cómo se comportarán esos potenciales compuestos en ensayos. Sin embargo, en el segundo grupo de casos, la máquina actuaría de forma autónoma, desde la detección del problema técnico hasta llevar a la solución inventiva. En la actualidad, no parece posible todavía que la IA pueda generar por sí misma una invención patentable. No obstante, la evolución de los sistemas de IA en un futuro requerirá de una modificación legislativa que garantice la protección de este segundo tipo de invenciones. Protección de la IA. Si antes comentábamos la eventual protección de los resultados obtenidos mediante el uso de IA, ahora nos remontaremos al paso anterior o cómo proteger la IA. Esto es, ¿qué implicación tiene la IA en el derecho de marcas, patentes, diseños, etc., para proteger la IA? 1. Patentes. Como venimos mencionando, la IA está formada por 3 elementos. 1. Algoritmos. 2. Software. Y 3. Máquinas que tratan de imitar las capacidades cognitivas del ser humano. Por su parte, las patentes protegen invenciones que, 1. Sean nuevas. 2. No sean obvias respecto de las invenciones anteriores. Y 3. Tengan aplicación industrial. En este contexto, la IA encuentra un primer obstáculo frente al registro, ya que la ley de patentes excluye expresamente los programas de ordenadores del marco de la patentabilidad, de forma que las invenciones implementadas por ordenador, esto es, que requieran utilizar un ordenador para su puesta en práctica, deberán, además de cumplir las condiciones anteriores, tener carácter técnico. Pues bien, el problema de la IA es que ésta se basa en modelos computacionales y algoritmos que son, per se, de naturaleza abstracta y matemática, y que no son patentables cuando se solicitan como tal. La solución es incluir medios técnicos, ya que combinando estos elementos matemáticos con otros de carácter técnico, como ordenadores o máquinas, la combinación resultante será susceptible de protegerse por patentes. Así, cuando se haya superado este primer escollo, la invención habrá de cumplir los 3 requisitos habituales de patentabilidad. A este respecto, y tratándose de invenciones mixtas que combinan características técnicas y no técnicas, la jurisprudencia europea ha configurado un sistema específico para adaptarse a la complejidad de la IA, estableciendo que, a la hora de examinar los requisitos de patentabilidad, deberán tenerse en cuenta todas aquellas características de la invención que contribuyan al carácter técnico. Si el método matemático o algoritmo de la IA contribuye al carácter técnico de la invención, ésta se será apta para patentarse. Para determinar si existe contribución o no, se analizará si la invención se adapta a una realización técnica específica y o si se aplica a un campo de la tecnología.
Esto habrá de estudiarse caso por caso. 2. Software. Debemos destacar también la Directiva sobre Software, que otorga protección por medio del derecho de autor, si bien esta protección se aplica únicamente a la expresión misma del software, no a la idea en sí. Como hemos mencionado, la IA está compuesta por una serie de elementos de naturaleza compleja, entre los que se encuentra el software. Por lo que, si confiamos únicamente en la protección mediante software, el resto de elementos como la interfaz del software o el algoritmo pueden quedar desprotegidos. Si lo que se pretende es proteger el concepto detrás del software o el algoritmo, podemos recurrir a los secretos empresariales. 3. Secretos empresariales. Muchos componentes de la IA se pueden y suelen proteger mediante secretos, tales como redes neuronales, algoritmos genéticos, machine learning, hardware, máquinas de vectores, etc. Para ello, deberán cumplirse varios requisitos. 1. Que se trate de información concreta. 2. Que sea secreta. 3. Que tenga valor comercial. Y 4. Que se hayan establecido medidas para mantenerla secreta. No obstante, cabe aclarar que este sistema de protección no otorga ningún derecho de exclusiva que permita prohibir el uso de esa información por terceros. De hecho, la propia Directiva de Secretos establece sin lugar a dudas que lo dispuesto por la directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos, know-how o la información protegidos como secretos empresariales. Es decir, lo que se protege en estos casos es el carácter secreto de la información. Esto conlleva un evidente riesgo, pues no quedan protegidos frente a copias que se hayan conseguido de forma lícita, como puede ser mediante ingeniería inversa, por ejemplo. Por ello, la protección mediante secretos empresariales será más o menos adecuada dependiendo del tipo de datos, teniendo en cuenta que algunos elementos, como redes neuronales, podrán obtenerse o descubrirse de forma lícita. 4. Bases de datos. Otra forma de protección que puede interesar en determinados casos de IA es el derecho sui generis que protege las bases de datos, si bien este derecho presenta algunas limitaciones. Cuando la obtención, la verificación o la presentación de datos representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, el fabricante de la base de datos podrá prohibir la extracción y/o reutilización de una parte o de la totalidad de la misma. Es importante destacar que el objeto de protección se circunscribe a la búsqueda y recolección de datos ya existentes, obtención, verificación o presentación de datos. Es decir, cuando la inversión se centre en la creación de los datos mismos, no estaremos ante una base de datos protegida por derechos sui generis. Diferencia que es esencial, ya que, en muchos casos de IA, esta no se limita a recolectar los datos, sino que los crea y manipula para generar una base de datos y no podremos prohibir su uso por terceros. 5. Otros derechos de propiedad industrial. Por último, no podemos dejar de dar unas breves pinceladas en relación con otros derechos de propiedad industrial, como pueden ser los diseños y marcas, que orbitan en torno a la IA y pueden ser registrados para proteger y revalorizar la invención. Los diseños protegen la apariencia de un producto, esto es, características que no vengan impuestas exclusivamente por las funciones técnicas del producto, y podrán registrarse cuando 1. No hayan sido divulgados antes de la fecha de solicitud del registro, y 2. Presenten una impresión general distinta del resto de diseños del mercado. Las marcas, por su parte, sirven para identificar el origen comercial de un producto o servicio, por lo que nos ayudarán a distinguirnos del resto de competidores del mercado, excluyéndose, entre otros, los signos que describan el producto o servicio en sí o den información directa sobre sus características o cualidades, o que puedan confundirse a otras marcas ya existentes en el mercado. En definitiva, teniendo en cuenta la complejidad y la multitud de posibilidades que ofrece la IA, no es de sorprender que las vías para protegerla también sean variadas. Como hemos mencionado, lo ideal será estudiar caso por caso para encontrar la forma de protección más adecuada y efectiva.
Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial.